que van a contar cómo fue esa historia inicial, también cómo han afrontado ese relevo generacional. Los tres son casos de espacios de alta cocina que tienen estrella Michelin, qué relevancia tiene la estrella Michelin en las localizaciones en las que ellos están. Los tres casos también coinciden en que están no solo fuera de Barcelona, sino fuera de una gran ciudad en sus respectivas provincias. Entonces, bueno, tenemos a Marc Gascons dels Tinars, en Llagostera. Bueno, él también tiene un negocio en Barcelona, que nos hablará de él. O sea, que también puede darnos la visión de todo lo que hemos ido hablando esta mañana, de cómo ha ido cambiando la oferta gastronómica en la ciudad. Tenemos a Arnau Boig, de Can Boig en Cambrils, y tenemos a Joel Castañá en La Boscana en Belvís. Entonces, bueno, yo me gustaría que para empezar quizás hagáis un mini resumen cada uno de vuestra historia familiar, cuál es la situación actual de vuestro restaurante después de un relevo generacional, y luego vamos debatiendo con preguntas diferentes y seguro que al final nos da tiempo a alguna pregunta del público. Si quieres empezar, Muy bien. Marc, ¿tú? ¿Yo mismo? Vale, Venga. perfecto. Buenos días a todo el mundo, gracias por estar aquí. Bien, pues como decías, nosotros en el Tinars, ahora en el 2018, ahora 40 años que está abierto, somos la tercera generación. Mis padres y mis abuelos tenían hoteles y restaurantes en Sant Feliu de Guíxols, se trasladaron en Tinars, en una zona de mucho paso. Nosotros tenemos un restaurante donde hacemos cocina tradicional catalana, súper tradicional, súper básica, y luego también tenemos una parte donde son platos un poquito más actualizados. La parte izquierda de la carta tenemos platos, pues como decíamos, muy tradicionales, desde cebolla al coll de puny, caracoles, huevos fritos con patatas, canelones, macarrones, pies de cerdo, a una parte un poquito más actualizada en base a esta cocina tradicional, ¿no? Nosotros tenemos un restaurante donde hay un volumen importante de comensales, tenemos un comedor con una capacidad de unas 80 90 personas en invierno y de unas 120 en verano, o sea que esto, pues ahora por ejemplo los fines de semana hacemos servicios de 130, 140, una cosita así, y los veranos podemos llegar a 180, 190... Depende un poquito de cómo ordenemos todas las reservas, ¿no? Nosotros, como decíamos, somos un equipo importante en cocina. Ahora mismo somos 18 personas solo en cocina. En verano somos casi 30, 26, 28, 30. Y en sala, pues bueno, como decíamos, en total en invierno somos 40 personas, en Tinars y en verano unas 60, ¿no? Entonces, al hacer esta cocina tradicional y cocina tradicional actualizada, pues bueno, nos permite tener un abanico importante con una carta con unas 50 y pico, 60 casi referencias de platos, y por eso requiere una infraestructura y un volumen y un equipo importante, ¿vale? Mi hermana está en sala, yo estoy en cocina, mi padre viene, este cambio generacional que ahora hablaremos, pues mi padre está más en toda la parte de gestión, y cuando viene, ahora ya viene a comer, no viene a dirigir ni a organizar nada, o sea que también está bien, que nos ha facilitado muchísimo las cosas. Bueno, más o menos así a primer entrada. Bueno, yo estoy en pleno cambio generacional, pero sí, la historia de la casa se remonta al año 69, empezaron mis abuelos con un bar de pescadores donde se servían cañas, a partir de ahí empezaron a hacer algo de comida. Luego mi padre se introdució, bueno, mis padres por parte de madre y por parte de padre eran pescadores, entonces se cocinaba lo que se traía de la barca. Ahí empieza la base de esa cocina marinera, se incorpora mi padre, empiezan a hacer reformas al local, una tras otra, para mejorar bueno, pues el tipo de clientela y su visión de negocio, ¿no? Hasta que llegamos a día de hoy, que estamos en la tercera generación. Trabajamos la segunda generación, que son mis padres, con nosotros, y hace muchos años. Ya trabajó mi hermano, que mi hermano ahora no está con nosotros. Y hoy por hoy mis padres aún están en casa, a lo mejor sin la presión ya de lo que sería del negocio en cuanto a presión de cocina o presión de primera fila, pero sacan mucha faena y están aún con nosotros. Mi madre es la maître, mi mujer se dedica a todo el tema de repostería y plan de masas, porque nos hacemos el pan y nos intentamos hacerlo todo, y luego por las mañanas hace eso y a los servicios sale en la sala. Yo estoy de jefe de cocina, junto a mi padre estaba también en la cocina, pero ahora por una operación y eso, mi padre está por la sala también a modo de anfitrión, que también es un plus más, ¿no?
Eso un poquito a nivel de historia. Luego nosotros también, bastante similar a Marc, tenemos una carta amplia donde hacemos cosas muy tradicionales. Estás en un sitio de costa donde no podrías hacer solo un menú de degustación o solo lo que te gustara. Como siempre, yo creo que en provincias es ese equilibrio, ¿no?, entre lo que te gustaría hacer y lo que deberías hacer, ¿no? Que no significa que hacer unos caracoles o unos mejillones no nos guste, ¿no? Pero estás en la costa, tu esencia es cocina marinera y tienes que tener ciertos platos muy tradicionales. Y entonces a partir de ahí también jugamos con estas dos vertientes. Somos un restaurante que podemos, según cómo vamos las reservas, podemos hacer unos 80 comensales, que ya es, y que también funcionamos un poco a temporadas y a grandes volúmenes en un sábado, un domingo o un viernes, y a lo mejor entre semana a menos volumen. La cual cosa hace que tienes que estar preparado, porque cuando estás en un sitio de costa entran todos de golpe. Entonces, a veces los servicios, tienes que jugar en ese equilibrio, ¿no? No sería lo que te gustaría a lo mejor. Y bueno, nada más que decir, trabajamos 4 de la casa, ahora mismo en casa, y yo creo que con eso es un poco... Joel. Hola, buenos días. Nosotros, en mi casa, empezaron mis padres, bueno, mis abuelos en la cantina del pueblo, el bar que estaba en la estación de tren. Empezaron a hacer un menú muy humilde de la época. Luego, al cabo de unos años, ya mis padres tuvieron 3 años también un bar-restaurante de menú en la carretera de Lleida. Y luego en el año 86 compraron un restaurante en Mollerussa, que aún lo seguimos teniendo, donde ahí pues yo vivía encima del restaurante, tenía 8 o 9 años, mi habitación abrías el armario y dentro de uno de los armarios estaba el tubo del extractor, de la campana extractora. O sea, yo sabía cuando llegaban los cocineros, apretaban la campana y yo ya escuchaba el ruido, incluso un poco el olor que se filtraba. Y en ese restaurante luego yo me fui a estudiar afuera, a la escuela de hostelería, acabé el EGB, tenía claro que quería ser cocinero. A los 14 años ya me inscribí al acabar octavo de EGB en la escuela de Lleida. Luego me fui a Sant Pol de Mar a estudiar el grado superior, la diplomatura de dirección hotelera, y luego fue donde el paso, un poco el cambio generacional. Un cliente nuestro se vende una mansión cerca de nuestro pueblo, una mansión de 60.000 metros cuadrados, un proyecto súper, mega, ultra ambicioso, y que es lo que es ahora La Boscana. Y empezamos ahí haciendo bodas y banquetes, que nosotros ya en el restaurante de Mollerussa lo hacíamos. Y hace 2 años decidimos montar 8 mesas. Era un poco mi sueño gastronómico, seguir esta gente que hace tantos años que tienen estrellas Michelin. Yo desde los 18 años que quería una estrella Michelin, y pues montamos este restaurante de solo 8 mesas. Nosotros somos muy pequeños, con que venimos del mundo del banquete, queríamos algo muy pequeño. Solo somos 8 mesas y en 2 años y 3 días nos ha caído del cielo esta estrella tan deseada. Y bueno, el cambio generacional un poco es, empezamos con menús, luego muchos banquetes de boda, y ahora nos hemos vuelto, aparte de hacer bodas en esta finca, en una sala que hay, pero a otra parte de la finca hacemos este gastronómico de solo 8 mesas, donde nos está dando muchísimas alegrías. Estamos completos casi cada día, no tenemos mesa ya. En sábado y domingo no tenemos mesa hasta finales de julio, y esto en un pueblo de 1.500 habitantes, en la comarca menos visitada turísticamente de España. Ojo al dato, la comarca menos visitada turísticamente, estamos overbooking, y bueno, estamos, la verdad, nos hemos juntado unos cuantos enamorados de nuestro oficio y estamos disfrutando una barbaridad. Y lo consideráis también con parámetros de rentabilidad, imagino, desde el principio. ¿Lo compensa Bueno, todo lo demás? tengo ¿Lo suerte. ¿Compensa el otro restaurante? Tengo suerte que los banquetes? Tengo suerte que mi madre, con 73 años, es la más moderna de la familia, y al ser la más moderna y es la más fuerte de todos, yo siempre digo que es la millonaria de la familia. Trabaja más que nadie y ha ahorrado más que nadie.
no es millonaria en absoluto, pero ella siempre, a la que ve que empezamos a contar, "Ah, ahora que has conseguido esto, pon 2 camareros más y no sufras, y pon 2 extras más en la cocina y no sufras", y me dicen que no cuentemos. Me dicen esto. Hostia. Saben. Una suerte. Tu, caray, tu. Tu madre. Quina mama. Pero sabe esa madre? sabe que ahorramos y que vigilamos mucho y que Sí. controlamos Bueno, y mucho que los costes, ¿no? Y tenéis los otros negocios. Y tenemos los otros O sea, en los negocios. 3 casos sí que es cierto que hay una convivencia en los negocios, en el tipo de oferta previa y la actual. Los 3, tú en tu caso con un espacio diferenciado para una oferta más contemporánea, pues seguís manteniendo vuestra oferta tradicional, los banquetes, y vosotros, por lo que habéis explicado, el tipo de, no es un menú degustación único cerrado, sino que hay una carta amplia, Sí. conserva clásicos donde añadís Sí. luego vuestra propuesta, ¿no? Si no sería imposible. Sí, bueno, sí, en nuestro caso, si no, sería imposible. Nosotros abarcamos un abanico importantísimo de clientes, donde hoy puedes venir y comerte una ensaladita y un pescado a la plancha, mañana puedes venir y comerte un menú de degustación, puedes venir y hacerte un menú de pica-pica de platos tradicionales, etcétera, etcétera. Esto ofrece la posibilidad de que un gran abanico de clientes pueda venir, y podrías venir casi cada día y no repetir y no comer lo mismo, dependiendo de lo que te viene bien en ese momento, ¿no? Nosotros hemos entendido siempre nuestro restaurante como un negocio, y el negocio tienes que intentar equilibrar dentro del negocio, hacer lo que más te gusta, siempre con partes de ventajas y desventajas, ¿no? A nosotros nos encanta hacer huevos fritos con patatas fritas y caracoles y macarrones y canelones, le damos el mismo cariño y tenemos la misma ilusión que a la hora de elaborar una espardeña con panceta o un suquet, pero tenemos que, por el volumen de clientes que tenemos y la capacidad del restaurante, tenemos que ofrecer todas estas líneas y todas estas direcciones de carta y menús para poder atraer el máximo de clientes posibles, porque si no sería imposible. Nosotros sí que al estar en una provincia, estar fuera de la ciudad, nosotros tenemos las temporadas muy marcadas, donde en invierno hay poca gente, tienes que esforzarte al máximo para poder atraer clientes. En verano estamos en overbooking total, que esto es la lástima, donde antes las temporadas empezaba en Semana Santa y terminaba en octubre, y ahora se concentra todo en 2 meses, ¿no? Esto, bueno, es una problemática donde no hay forma. Antes Arnau decía, ¿no?, que cuando tienes todos los clientes que te vienen a la vez, porque tú vas al médico y te esperas ahí 2 horas, te clava 100 euros y no dices ni mu porque te has esperado 2 horas, pero en el restaurante, a la que están 2 minutos esperando que no le traes la cerveza o no le traes el primer plato, siendo elaboraciones que hacemos a diario artesanalmente, nosotros nos hacemos el pan, los pasteles, los postres, todos los helados, el producto llega fresco, verdura y pescado cada día, tiene su manipulación, su elaboración. A veces tenemos que taparnos los ojos y bueno, esto pasa, intentamos mejorar día a día respecto, pero tiene esta complejidad, y las temporadas tan marcadas pues hace que, bueno, la organización y el sistema de trabajo se tenga que modificar respecto a cada época, ¿no? Y tienes que estar luchando ahí constantemente con este tema. Ahora no sé por qué explicaba esto, pero bueno. Yo creo un poco Lo de la que oferta y sí. la convivencia de la oferta anterior. la diferencia, yo cuando estaba ahí escuchando antes cuando hablaban los ponentes de aquí, bueno, todo te lo podrías aplicar a ti, ¿no?, y tal, pero yo pensaba, ¿cómo va a cambiar en ciertos puntos nuestro discurso al de una ciudad, ¿no? O sea, donde, por decir algo, donde Sí. a los ponentes de antes que tienen negocios aquí en la ciudad te puede preocupar el alquiler o algún tipo, que de nosotros también, pero en provincias normalmente a lo mejor tu casa es tu casa porque ya está pagada y no tienes que pagar, pero sí que tienes que hacer malabarismos en los equilibrios de temporadas o fines de semana, o entre semana no trabajas tanto y haces un poco el equilibrista y siempre estás... O sea, al final estás todo el día buscando ese equilibrio para que la calidad y la rentabilidad vayan de la mano en esa línea fina, pero en algunos aspectos en la ciudad las preocupaciones son muy diferentes,
de las que tenemos nosotros en cuanto a eso que nos referimos de las temporadas muy marcadas o de los fines de semana y eso en casa, hace 2 años atrás estamos notando que estamos empezando a trabajar regularmente. Evidentemente fines de semana son muchísimo más y las Semanas Santas y los veranos, pero cada vez más trabajamos un poquito más ordenado y es algo que aún no lo contemplamos como fijo, estamos aún a la expectativa, pero estaría muy bien que esto se regulara para poder en ese aspecto estar siempre tranquilo, ¿no? Que fuera más equilibrado. Claro, ¿no? porque entonces no tienes que hacer esos cambios bruscos de poner más extras personal o no. Y nosotros ya somos muchos de por sí, por ser un restaurante entre comillas pequeño, que damos 80 un domingo que estamos hasta los topes, pero normalmente un lleno se puede hacer con 50 perfectamente. Aún y así nosotros somos 12 en la cocina fijos todo el año y somos 6 o 7 en la sala. ¿Y cuántas plazas? Unas 50 lleno, pero según muevas y según montes 40, puedes hacer 70 o 70 incluso 80, pero eso pasan domingos y sábados. Y entonces, claro, con esos costes fijos de a lo mejor casi 20 personas en nómina, ya puede ir bien las temporadas y ya estaría mejor que fueran más largas, ¿no? Pero vamos... Sí, porque hablábamos un poquito del negocio, ¿no? En sí, ¿no? Que la mamá a mí me decía, cuidado, no pongas más cocineros, no pongas más, pero en este aspecto, al no tener un negocio que complementa el espacio que a lo mejor pues no es rentable como querrías o incluso hay restaurantes que son deficitarios, pues bueno, esto te facilita poder acceder o ofrecer o servir o tener una carta o un menú determinado, ¿no? Nosotros, esto que hablaba Arnau con el tema de las temporadas es lo que a veces nos desequilibra un poco, pero ya un poco coges la estrategia y el ritmo. Sí que el incremento de personal respecto a estas temporadas, esto es lo difícil, ¿no? A veces, ¿qué pasa? Tú tienes que gestionar el restaurante, tienes que organizar, coordinar, dirigir, desarrollar y a veces también hacer de psicólogo. Bueno, a veces eres más psicólogo que no cocinero. Y más con tanta gente, porque al final con tanto equipo, pues esto es inevitable. Pero al final es básico, indispensable, ¿no? Tu equipo es necesario que esté motivado, ilusionado, con ganas. Intentamos, dentro de las horas que trabajamos, intentar pasárnoslo lo mejor posible. Y luego, aparte de esto, porque al final nuestro oficio es una forma de vida, porque es así, tienes que equilibrarlo también con la familia, porque si tienes mujer y tienes hijos, pues como es normal, y tu vida personal, yo podría estar 16 horas trabajando. Antes lo comentaba Albert, creo que entraba Albert Ventura, lo comentaba, ¿no? Que podríamos estar en cocina 16 horas sin parar. Pero claro, llega un momento que tienes que... necesitas tiempo. Y es indispensable, ¿no? Y en esto yo cada vez más me doy cuenta de que es necesario. Vosotros de personal, por tener el dato, igual que le he preguntado, el equipo total, ¿cuánta gente tenéis y cuántas plazas? Nosotros ahora en invierno somos unas 40 personas, 38 entre cocina y sala, jardineros, despacho, guardas, etcétera, etcétera. Unas 40, 38, 42 y en verano somos 59, 60, 62. Hacemos, ¿qué pasa? Que entre semana pues hacemos unas 60, 50, 60 personas y fin de semana 140. Y en verano, pues bueno, verano ya es a tope cada día y hacemos servicios de 120, 140, 150, 180, todo y que hemos limitado, ¿eh? Y al final dices, hostia, 180 personas, es imposible que salga un servicio bien, ¿no? Pues realmente son los días que mejor funcionan, porque como en ese día mandas, es como los grandes, ¿no? Albert, Joan, todos deciden a qué hora vienes, cuándo entras y si no estás ahí a su hora, pierdes la mesa. Porque luego si no, la remontas con otra y tienes lleno siempre y los haces venir cuando tú quieres. Entonces, tú empiezas a trabajar desde la 1 hasta las 4, vas entrando mesas, nosotros trabajamos que cada cuarto de hora podemos hacer entre unas 12, 15 personas,
17, se colan a veces alguna. ¿Y esto qué pasa? Cuando tú diriges, cuando tú mandas, cuando tienes a tope, no sé por qué, pero la gente viene a su hora. Es de Cuyunan, no lo entiendo. Luego, es fin de semana o entre semana, la gente viene cuando quiere. Tarde, Y no tú llega. los haces esperar 5 minutos, pues porque ha venido media hora tarde o ha venido media hora antes y no entienden que es para gestionar mejor el servicio, la sala, la atención, es para su bien. Esto no lo entiendo. Entonces, cuando te viene este volumen que parece que abren las puertas del Corte Inglés y venga, todos ahí a fondo, hostia, es una pena porque no puedes hacer realmente como querrías pues los servicios, ¿no? Pero estos días, nosotros en casa, son muy duros porque son muchas horas a fondo. Nosotros tenemos una organización de mise en place que es vital para poder dar tanto servicio. Intentamos hacerlo cada día mejor. Tenemos marcadas las guarniciones por raciones de cada plato, todo es vital. O sea, una ensalada de habitas y guisantes, alcachofas, espárrago, cebolla lleva 12 productos. Cada día se escaldan y se marcan ya las raciones individualmente. O sea, tenemos una cantidad de cacharros individuales pequeñitos, pero es la forma de poder agilizar y dar estos servicios, ¿no? Y esto es lo que nos hace y nos permite poder llegar a esta capacidad. Joel, vosotros, tanto personal como capacidad en los diferentes negocios y también lo que estábamos hablando de la convivencia de diferentes ofertas, en tu caso en un sitio pequeño, mucho más joven, pero que es de la generación actual. Yo estoy contento porque me pensaba que era la oveja negra de mi casa y veo que estoy haciendo muy bien, que he escuchado mucho a mi madre que no cuente, porque ellos están diciendo 40 personas, o él decía unas 20, para 80 clientes máximo, para 140, nosotros máximo 35 clientes, somos 28 personas trabajando. O sea, voy a arruinar mi casa seguro. Seguro. Sí, Estoy contento porque voy a arruinar mi casa seguro. No, bromas aparte, nosotros también contamos, ¿eh? Pero nosotros funcionamos muy diferente a ellos, pero es que nosotros tenemos, gracias a que hacemos bodas, desde hace muchísimos años. Este fin de semana hemos tenido 3 bodas, la semana que viene tenemos 4, en un restaurante en Mollerussa y otro restaurante. Esto es lo que nos permite el capricho de allí tener un rincón, que son estas 8 mesas, que es nosotros interiormente, cuando nos sentamos a mirar 4 números... ¡Qué chapó, eh! No, Fantástico. es fantástico. La verdad es que es fantástico poder jugar a esto y nosotros lo hemos denominado nuestro restaurante como nuestro showroom. Es como nuestro escaparate, es una cosa que nos nutre como profesionales, es una cosa que nos llena como profesionales. Yo veo a mi madre con 73 años que solo ha hecho que currar, la pobre, feliz de que el hijo haya ganado una estrella Michelin. Para mí esto ya vale 3 nóminas. O sea, para mí ya vale mucho dinero y para nosotros en nuestra casa. Y luego tenemos un segundo de cocina mío que lleva 30 años en mi casa, que inauguró. Él también está feliz de haberlo conseguido y al final para nosotros es un super premio y esto hace que contemos muy diferente, que nosotros priorizamos solo 8 mesas, hasta algún día nos hemos planteado sacar 2, y lo digo en serio, es posible que el año que viene saquemos 2. Y poner más personal. Igual también. Mismo número de personas. Igual también, no, pero tenéis... nosotros estamos intentando hacer algo que en mi tierra, en Lleida, no se había hecho nunca. Con todo el respeto a todos los gastrónomos y restauradores de Lleida. Nosotros hemos venido al revés. Hemos entrado a la alta restauración viniendo del mundo del banqueting, a veces criticado, yo no entiendo por qué, pero a veces criticado por la... Bueno, hay un run-run, ¿no? Los banqueteros. El run-run está ahí. Yo no entiendo por qué, y porque nosotros también ponemos en todos nuestros banquetes camarero por mesa, y estábamos haciendo una boda este fin de semana de 100 personas, también trabajamos 30 y pico. O sea, nosotros siempre habíamos pensado los banquetes tratarlos como un restaurante mínimo de 1 estrella, y por eso no entiendo por qué están criticados los banquetes, porque llevar un buen protocolo de todo un banquete tiene una super gestión. No tanta como 180 cartas en directo, también te lo tengo que decir, no, la verdad que no, pues yo sé lo que comen ya de antemano, sé cuándo de hora llegan y tal, pero nosotros estamos intentando nos estamos yendo a otra historia, que es intentar hacer algo muy bonito en nuestra zona, y nos estamos dando cuenta que la gente de la zona nos dice, hostia, qué guay, que en Lleida,
que hemos estado a veces que te viene un compromiso, que cuando vas a Costa Brava, a casa de unos amigos que tienen casa en la Costa Brava, te llevan a comer en els Tinars o en algunos restaurantes o muchos que estáis en la zona, y aquí ya cuando vienen, digo, sí, caragols, ya les gusta, ya los caragols. Pues quieres quedar bien y abres la carta de vinos del sitio de caragols y tampoco hay un super vino para tomar y como que te sientes en deuda de esta gente. Pues todo este tipo de público, que en Lleida también hay, que porque también existimos, pues, baixen tots a Cambrils, pues, a banyar-se. en Lleida, bueno, Mollerussa está completo. Vas por Cambrils en su pueblo y todo el día estás saludando gente de la zona de Lleida. Tots els teus clients d'hivern són els d'estiu, eh? Claro, sí. Tots. Pero claro, estos en Lleida se sienten un poco que tenían muchas ganas y esto es muy bonito. Se iba a preguntar por el perfil de cliente, si era un cliente local, lo que estabais contando ahora, si es que el cliente de otra zona de Cataluña que va allí, cliente en verano diferente que en invierno, extranjeros. Nosotros, que también ese es un punto que os diferencia de las noches nosotros anteriores de Barcelona. Mucho cliente nacional y local. Aparte, nosotros somos restaurante, como decía él, como tienes muchas cosas, te puede venir a comer una persona 3 veces a la semana y ni se entera que está, si no fuera por el, sí, como es diferente. por la mesa donde está sentado, no sabría que está en el mismo restaurante, ¿no? Y entonces eso comporta que la clientela de provincias yo creo que es muy diferente a la de ciudad. La de provincias tiene muy claro cuál es su restaurante diferente, evidentemente referente, evidentemente todo el mundo da vueltas y todo el mundo va a comer por ahí, pero sí que nos nutrimos de una clientela local muy fiel. Y luego, cuando viene el turismo, es un turismo, pero es un turismo también, en Cambrils, mucha gente de Zaragoza tiene casa, mucha gente de Lérida tiene casa, pero casa propia de Andorra. Entonces, sí es turismo, pero es que son de casa ya, casi. Y luego, cada año pues vas variando, ¿no? El año o estos 2 años atrás que habían muchos rusos, pues supongo que por enfoque de... Sí, porque hay más turismo ruso por todas las... Pues ahí ves más rusos, pero también tenemos mucho cliente francés o de Bélgica, y asiduo. Nosotros trabajamos, aunque sea cliente extranjero, un cliente bastante asiduo y bastante fiel a nuestra casa. Sí, nosotros es curioso porque entre semana al mediodía tenemos mucho cliente nacional y de la zona, posiblemente por lo que decíamos, por el abanico de menús y carta que tenemos. Luego las noches en invierno, entre semana, la mayoría son extranjeros. Hay mucho cliente que tiene segunda residencia en la zona donde nosotros estamos. Claro, nosotros no estamos en un pueblo ni en una ciudad, estamos en la carretera, sí que es una zona de paso muy buena. Esto mi abuelo la acertó porque cuando decidió cambiar el restaurante de sitio de Sant Feliu, cuando la época de la Gavina y la Florinata de la Costa Brava, Liz Taylor, la Xunga, Abelain, que venían por allí, empezó a bajar y mi abuelo decidió de cambiar el restaurante y se sentó en 3 o 4 carreteras y contaba en 1 hora los coches que pasaban, y en el sitio donde más coches pasaron dijo, aquí haremos el restaurante. El tío la acertó, o sea, hizo un análisis de estos, un estudio de mercado del copón. Ahora vamos ahí todos con las tablets y tal. Entonces, la variedad de clientes que tenemos es importante. Además, los fines de semana, los fines de semana al mediodía son la mayoría clientes o de Barcelona o de los pueblos de alrededor. A la noche casi no hay extranjeros el fin de semana. No sé, no me digas por qué, hay alguno, pero los fines de semana no frecuentan mucho los extranjeros, sí en verano a tope. Y esto es el tipo de cliente que tenemos, que a veces tiene sus ventajas y sus desventajas, porque hay muchos clientes extranjeros que ellos se rigen y vienen a un restaurante que tiene estrella Michelin. Y viene, y si no se lee bien la carta, se pide una cebolla al cop de puny. Y claro, le ponemos una cebolla rota a puñetazos, aliñada con aceite, sal, pimienta y vinagre en el plato. Y alucina. Y este dice, ¿este tiene estrella Michelin? ¿Y este qué hace, no? Entonces, esto tenemos en una parte un abanico importante y una ventaja en este aspecto porque tiene un abanico de absorción de distintos clientes, pero por otro, mira que en francés, en inglés y en alemán la he sacado,
Sí, porque no lo entendían. Venían los clientes, pedían ese primer plato y claro, no veían una cebolla. Perdona ahí, que ¿no? talle. Aquí hay un punto que yo creo que es súper diferencial entre ciudad y provincia. Aquí entra en juego una pedagogía o psicología o como le quieras llamar del De la sala, ¿no? del empresario o de la sala Para o que el del cliente- cocinero de provincias, que ya no es en Barcelona, entran 60 y 60, damos de comer y punto, lo que damos y ya está. Aquí, cuando en invierno no tienes faena o tal, pues mira, escúchame, tengo esto y te lo puedo hacer así, te lo hago ahora. Quiero Sí, decir, sí, sí, y que entra un cambia poco, totalmente y tiene o mucho no, más. cebolla al cot de puny, no la vas a entender, olvídate, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, arroz negro, cuando vienen extranjeros, hay un menú que hay arroz negro, les Se ofrezco lo ravioli cambias. de setas con trufa y tal, porque no la van a entender. Y aparte nosotros lo hacemos subida de ajo, quiero decir, por la noche das a un extranjero arroz y encima con tinta y con ajo y te manda a la mierda, o sea, Sí, sí, sí. hablando claro. Entonces, entra un poco que en provincias tienes que estar siempre atento a todo este tipo A de... cómo cambia el cliente Sí, para y ir tienes cambiando. una carta muy variada o más que en Barcelona o en la ciudad, pero siempre tienes que estar al tanto, no, a este no le des esto, porque pueden pasar este tipo de errores, ¿no? Y entonces es un poco, siempre estás jugando a tomar ese equilibrio, ¿no? Realmente esto a veces está bien, pero y al final en un servicio que estás a tope, estás a fondo y consideras que, no sé, que esa persona a lo mejor ya ha venido a casa y ya sabe un poquito de qué va y cómo funciona, ¿no? A la vez, a mí me interesa ofrecerle a este extranjero Para una cebolla al cot de enseñárselo puny para que y sepa que lo lo- que es un plato típico de Sí, toda que- la vida, súper sencillo, una cebolla ecológica buenísima, carnosa, dulce. Pero bueno, ellos vienen con otra mente, ¿no? Vienen con la guía aquí debajo y Y buscan hay un esto, ¿no? prejuicio. A veces ellos, si no te transmiten también qué es lo que quieren, porque nosotros proponemos y explicamos, mire, la parte izquierda tal, la parte derecha cual, pero bueno, a ver, estos son anécdotas que Casos suceden, puntuales, pero sí, intentamos que sean puntuales y si no, lo sacamos de la carta. Claro, Joel, eso es vosotros mejor, el tipo de eso es mejor. cliente que decías que a raíz de la estrella lo tenéis súper lleno, ¿no? Bueno, nosotros, a ver, el tipo de cliente ahora nos viene de todas partes. Al ganar la estrella en noviembre ha sido un super boom. Nos vienen clientes de esto con la guía bajo el brazo que cogen el coche, vienen de Barcelona o de las zonas de Cataluña o de Zaragoza. Lo bueno que estamos nosotros a pie de autovía, también nos pasa un poco que estamos muy apartados del mundo, pero estamos cerca de la autovía, entonces nos cliente de varias zonas. Sí que la verdad que yo no, o sea, soy un seguidor de la Michelin desde niño, pero no sabía la importancia de la Michelin. Yo me he quedado parado, porque nos viene, ves que todos, gracias a la Michelin, te han conocido. Gente que decía, hostia, yo sabía de vuestra casa, de bodas, he venido a 3 o 4 bodas y a la comunión de mi hijo y no sé qué, pero yo no sabía que hacía el restaurante. Y entonces nos viene gente bueno, expresamente mucha gente también. O sea, y mucha gente de la zona también que, pues, le viene alguien a la empresa, pues vienen a comer ahí como... Con respecto al tema del banqueting, has hablado del run run, pero vamos, yo lo que quería preguntarte es si tu oferta de servicio de banqueting se podría decir que o que se corresponde con una ortodoxia en el tema del banqueting, o te llegan clientes donde, como suele suceder en las grandes ciudades, lo de la comida es lo de menos y la diversión es lo de más. Mire, nosotros, por circunstancias, por donde estamos, tenemos una ventaja que creo que es el kit de nuestra cuestión, el kit de nuestro modesto éxito, en mi casa, en mi familia, es que nosotros vivimos en banquetes. Alguna vez al año hacemos alguna boda de Barcelona, pero esto estamos hablando de un tanto por cien que no te sube ni te baja la facturación. Tenemos una ventaja a diferencia de un empresario de ciudad, que esto es el éxito. Nosotros hemos casado
en el año 86 y ahora vino a celebrarlo a nuestra casa, el 30 aniversario de su boda, vino al restaurante La Michelin. Este señor lo hemos casado en el año 86 y hemos hecho todos los eventos familiares, pues bautizos, comuniones, bodas de la hija. De aquí del año que viene hacemos, o sea, todos los eventos familiares de esta familia. Pero como esta, os podría decir muchísimas, que ya son clientes que han hecho todos los eventos a nuestra familia. Y esto nos hace que les tengamos un cariño y un cuidado como si llegara el mejor cliente del mundo, no sé, pues el Brad Pitt, ¿no? Como si llegara el Brad Pitt. Para nosotros es igual. Y nuestro énfasis, o sea, nuestro cuidado para estos son únicos. Y creo que esto hace que tengamos una sensibilidad. No digo que siempre ganemos todos los partidos. Hola, Ramón. No digo que ganemos siempre todos los partidos por 5-0 y jugando bien, pero sí que es nuestra intención. Y esto creo que la Rosa Esteve, que estaba aquí, que nos podría dar clases y másters de gastronomía, no sé si está aquí, que no se lo tome mal, pero creo que esto si no lo has nacido, si no lo has vivido, creo que es imposible sentirlo. Y yo creo que lo que decías de la ortodoxia, nosotros intentamos mimar muchísimo el banquete. Ahora, cuando abrimos el restaurante gastronómico, fiché un chico de 40 años como yo, cocinero, que ha rodado por casas, y el primer día, el Pere, que era el jefe de cocina de banquetes, que ahora me ha abandonado, que se ha montado su restaurante, es muy mamón, dejó, no sé, pues algo, la plonge, como que le dejó cosas mal arregladas en el gastronómico. Dijo, hostia, no sé qué, los banqueteros. Hostia, lo cogí el primer día y le dije, no se te ocurra nunca, nunca, jamás criticar a nadie que ha estado currando 12 horas para este pase, pero ha estado toda la semana preparando para este banquete. Ni se te ocurra. Nosotros que estamos aquí para 30 clientes con pincitas, como vuelve... Sí, o sea, y que gracias a ellos tú puedes sí, estar sí, aquí. claro. Sí, sí, A sí. partir de... No, Porque, claro, fue ideal si no porque fuera fue de los por primeros... Fue el primer fin de semana que este chico vivía en mi casa. Fue ideal que pasase el va follón, començar bé, doncs. pero porque allí ya lo marqué y lo ha entendido y ahora están los banquetes como el que más también. Pero no sé si le he respondido o le he aclarado algo. De todas formas, esto que dice de la ortodoxia y de la puesta en escena que se prima antes que la comida, esto pasa en los banquetes, pero es que pasa también en muchos restaurantes. Hoy en día, ya lo sabéis, el montaje, la infraestructura y la decoración, y luego el plato a veces tiende más a ¿qué sitio vamos donde hay mucha gente y hay mucho glamour? Pero luego, ¿qué comes? ¿Y cuánto pagas? Y en esto a veces, antes Carlos lo decía, ¿no? Es que por una gamba me has cobrado 12 euros. Bueno, es que coño, a mí me cuesta 8, ¿eh? Claro. Y en esto, aquí es donde la selección de cliente, pues ya él mismo se va seleccionando. Es la primera vez que me invitan a un acto así, porque antes de tener estrella Michelin, a mí no me llamaba ni Dios. Y la primera vez que yo, Marta, me acordaré siempre de ti porque diré, hostia, la primera persona que me llama para hacer algo, o sea que No te tienes que acordar estoy de Michelin, en orgullosísimo. realidad. Dos preguntas. Veo que cada uno tiene experiencias en diferentes áreas de la innovación, tanto en la parte organizativa como en innovación de estrategia de atraer a los clientes, como en la parte creativa. ¿Qué pueden decir de ese proceso de innovación a diario que tienen que hacer y el que programan a un mes vista o a 3 meses? Sí, yo te puedo decir que este es uno de los problemas, que programábamos a un mes vista pero no llegamos y luego tienes que correr más de lo habitual, ¿no? Yo ahora, por ejemplo, me estoy rodeando de un equipo mayor para poder desarrollar un poquito más, porque como decía antes, gestionar, organizar, distribuir, desenvolupar y aparte pues hacer un poquito de psicólogo no te da tiempo a poder. Yo, por ejemplo, tengo programado que la carta de verano la tengo que tener a principios de junio. Las ideas, los conceptos para poner en marcha, tener los escandallos, tener las recetas y
hacer la formación del equipo para que cuando salgan los platos nuevos, pues hubiéramos tenido tiempo de probarlo todo esto. Pues yo esta semana, esta temporada de primavera, que la hemos empezado hace un mes, ya he cambiado la carta 4 veces. Si esto tuviera el tiempo, y que me lo estoy montando, porque ahora me monto un despacho fuera solo para poder desarrollar, donde tendré un tío en principio y la propuesta es que tenga otro que solo estén desarrollando y desenvolupando para poder llevar a cabo todas las ideas que se nos pasan por cabeza, pero que no tenemos tiempo de poner en marcha. Como te decía, yo he cambiado la carta ahora 4 veces en primavera, por falta de tiempo y por falta de por falta de tiempo, porque no llegamos. Pero por ejemplo, yo estuve hablando con José del Nerúa y él la carta de primavera del año que viene ya la tiene. Esto es acojonante. Es cojonudo. ¡Hostia! Yo decía, José, pero ¿cómo? Sí. Yo la carta de primavera del año siguiente ya la tiene. ¡Hostia! Yo me quedé acojonado. O sea, no sé. Yo, ¿sabes qué me pasa también? Es que soy un poco suicida. Me encanta improvisar. Sí. Me encanta improvisar y me encanta montar, porque según lo que tenga, lo que viene, lo que va, lo que entra, lo que sale, monto y desmonto. Claro, el problema es que si estuviera yo y 3 más, vale, pero estoy yo y 17 tíos más. Y ellos, pobre, Sí. van hablando, claro, de puto culo. Pero también les mola el rollo, si no, no estarían en casa. O sea que... A nosotros nos pasa igual. Yo tengo 28 años y realmente estoy ahora, bueno, me queda mucho que aprender, evidentemente, y estamos reorganizando la casa, porque mis padres han trabajado toda una vida, lo han hecho muy bien, han construido esa casa, sin ellos no tendríamos lo que tenemos, pero ha llegado un día que creo que estamos creciendo y bastante, y hay que reorganizar y reestructurar, pero a la misma vez hay que crear, a la misma vez hay que producir, y claro, yo empiezo a ver que ya no tengo tanto tiempo para los procesos creativos, que en casa siempre se ha hecho, mientras hacías la mise en place, creabas y luego dabas el servicio, y si no estaba listo la idea bien hecha, te quedas por la tarde y si no por la noche. Quiero decir, me he tirado 1000 noches, 1000 tardes, cuando hay el proceso creativo, estás todo el día, porque tus manos cuentan o sea, no es como nos gustaría, pero también, como ha dicho Marc, estamos mostrando una habitación, no para tener a alguien ahí, pero sí para ir ahí a vomitar las ideas, y cuando tengas tiempo ir y estructurarlas, ¿no? Aparte también hemos hecho una cocina de producción este año, hicimos reformas el año pasado, y porque tenemos que producir más, nos hacemos los helados, hacemos los bombones, hacemos el pan, nos hacemos la mostaza, hacemos el hojaldre, nos lo hacemos todo, la lavandería nos la hacemos también nosotros. Claro, eso son manos y muchas horas, y todo, que en casa hay mucho músculo, no hay suficiente músculo para crear, para producir, y entonces los procesos creativos, y no sé si es la pregunta que estamos respondiendo a la pregunta, pero todo esto tan marcado que estamos diciendo, en una casa como la nuestra no está tan marcado, y está todo un poco mezclado, y lo haces cuando puedes. Y entonces estamos intentando también reestructurarlo un poco para definirlo mucho mejor. Joel, y ya terminamos. Bueno, ¿qué quieres que No, diga? por si querías hablar de la parte esa más del proceso creativo, de cómo se organizabais, Bueno, por responderle a él desde tu parte. Bueno, nosotros no tan como José en el Nerúa, que tenemos ya la primavera, pero sí que la del verano ya está a punto hace muchos meses. Vamos un poco más adelantado. Esto es la ventaja del capricho de que mi madre me deja tener más gente, ¿no? Y al final, que es lo que estáis buscando también, ¿no? Nosotros sí que lo tenemos muy organizado esto, porque es que entonces nos volvemos muy kamikazes, avanzamos mucho más. O sea, si ya tenemos la faena del verano hecha, vas más avanzado, y al final esto cuando bueno, es un sistema de trabajo, y nosotros en esto sí que ya lo tenemos montado, pero el restaurante de 8 meses un poco se montó también para esto, ¿no? Que nos sirviera de motor creativo. Hostia, pues si esta croqueta funciona como snack al restaurante, también funcionará la boda del sábado, y entonces siempre son recetas que, no todas, ni mucho menos, pero siempre hay alguna parte que se nutre el mundo del banqueting dentro de nuestra casa, y sí que somos muy
muy regulares, muy estrictos en el I+D. Y es que así funcionamos, es mucho más bonito. La seguridad de saber que en verano no tienes que, ahí sí saldrá, ahí sí no saldrá. Y luego puede ser que en medio del verano cambies algo, pero sí, nosotros tenemos el tema del I+D. Para mí es tan importante el I+D como el servicio de este mediodía. Para mí es una partida más, ¿no? Como la partida del huerto, que ya Mugari se la tomó muy en serio, Arzumendi, y ahora somos 1000, pues son unas partidas que para mí, o sea, si hay el I+D no está impecable, pues yo, bueno, o sea, tolerancia cero, o sea, para mí es igual de importante cada día. Y hay gente ya en este departamento. Molt bé. Bueno, pues muchísimas gracias. Como estáis A aquí vosotros. todo el día, si alguien os quiere pillar ahora. Venga. Y nada, pasamos a la siguiente mesa para ganar. Vale, gracias. Gracias. Gracias.